las variaciones del lenguaje. Primero tenemos el idioma. El idioma es la lengua oficial de un país. Por decir, en nuestro país, el idioma es el castellano, pero no solamente el castellano, el quechua y todas las lenguas aborígenes de la selva, es decir, el shipibo, el aymara, ¿no es cierto?, el conibo, todas esas lenguas, esas pequeñas lenguas, aunque sea de pequeños poblados, todos en el Perú se consideran idiomas. Por ejemplo, en Francia, el francés, ¿no es cierto?, en Brasil, el portugués. Y así, en cada uno de los países tiene su idioma oficial. Muy bien. Ahora, sociolecto. El sociolecto es una variación diastrática. ¿Qué significa esto? Diastrática viene de estratos sociales. Quiere decir según el nivel de educación y el nivel socioeconómico, más que nada, que se le va a dar a las personas de aquí. Tenemos primero el nivel superestándar. El superestándar no es el que hable más bonito, no. Se da solamente de dos maneras, en el uso científico y en el literario. Científico, por ejemplo, padece de cardiopatía congénita. Esos términos los utilizan más que nada los médicos, ¿no es cierto? Estos términos son utilizados por los científicos. Esto es superestándar. La lluvia se desviste a tus pies. Es un recurso literario, también superestándar. Solamente en estos dos casos se da el nivel superestándar. Ahora, el nivel estándar, ¿no es cierto? El nivel medio. Aquí sí, es el uso de las normas que se dan. Ya sea utilizar palabras que tú creas que son demasiado rebuscadas o como nosotros hablamos de manera normal. Por ejemplo, el longevo hombre es suspicaz. Está bien utilizado longevo, suspicaz, por el significado que se les da en el diccionario, no hay ningún problema. Longevo es viejo, ¿no es cierto? Suspicaz es astuto, no hay ningún problema allí. Y ayer murieron los ladrones. Normal, como nosotros usualmente utilizamos, ¿no es cierto? Entonces tenemos el que usa normas más rebuscadas y el coloquial, que es el usual de nosotros. Y el nivel subestándar, por debajo, ¿no es cierto?, es el uso de las jergas ya. Mira, por ejemplo, llegó choborra, ¿no es cierto? Mejor dicho, borracho, ebrio, en otras palabras de allí. Entonces, ese es el subestándar, utilizar las jergas. Ahora, vamos con lo que es el dialecto. El dialecto es la variación diatópica, tópica, viene de topo, significa de lugar. Quiere decir, es una variación regional. ¿Qué quiere decir el dialecto? Por ejemplo, el castellano. Nosotros hablamos castellano. Argentina habla castellano. Colombia habla castellano. Pero dime, ¿es el mismo castellano? ¿Es igual? No. Eso se llama dialecto, las variaciones que tiene el castellano. Ahora, ¿el castellano de Tarma es igual que el castellano de Puno? No. ¿Es igual que el castellano de Piura? No. También hay dialectos dentro de un mismo país. Cambia según lo regional, cambia según el lugar en donde está. Eso es un dialecto. Ahora, el dialecto tiene variantes. Por ejemplo, la lexical. Una idea se expresa de diferentes formas, es decir, un significado puede escribirse de diferentes maneras. Por ejemplo, infante, es un niñito, ¿no es cierto? Alguien que está entre la edad de 6 a 10 años de allí. Niño, para nosotros decimos, ese niño. Pero, por ejemplo, en Argentina, ¿qué le dicen? Pibe. En Italia, ¿qué le dicen? Bambino, ¿no es cierto? Y en Chile, ¿qué le dicen? Cabrito. Entonces vemos que las denominaciones cambian, pero seguimos hablando de un infante. Muy bien, el semántico es al revés. Ahora sí, una palabra tiene diferentes significados según el lugar. Por ejemplo, rapar. Aquí en Perú, rapar, ¿qué es? Es cortarse el cabello, ¿cierto? Quedarse ya calvo totalmente. Rapar. En la República Dominicana significa ser infiel. La infidelidad. Cuando alguien está casado y es infiel a su pareja, eso significa rapar. Entonces vemos que el significado cambia según el lugar. Por ejemplo, ahorita. Para nosotros ahorita significa en este momento. En Cuba, ¿no es cierto?, en República Dominicana también, ahorita significa después. Todo lo contrario a lo que nosotros significa. Entonces, eso viene a ser la variante semántica. Sintáctica, cambia el orden de la oración. Principalmente las personas de la selva utilizan esta variante. Por ejemplo, del Juan su casa es. La casa es de Juan, ¿no es cierto? Esa es la oración correcta. Pero ellos cambian la forma de la oración. Del Juan su casa es. Morfológica. Morfológica quiere decir que alteras la palabra. Por ejemplo, ya pues, es lo correcto, pero ¿qué dicen ustedes? Ya pe, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen? Quitan una parte a la palabra. Eso es lo que viene a ser variantes del lenguaje.
Muy bien, chicos. Ahora avanzamos con nuestras preguntas. Hay ejercicios también allí en nuestro tema de hoy, nuestro tema que ha sido variaciones lingüísticas. Veamos. Ejercicios de aplicación. Me dice, relacione, expresión. Alcánzame el bisturí. ¿A qué corresponde? A una jerga médica, ¿no es cierto? Bisturí. Habla, barrio. ¿Qué sería aquí? Una lengua popular. Algo usual, ¿no es cierto? Causito, colabora, P. Acabo de salir, P de Luri, P. Esto sería replana. Replana es cuando es un lenguaje de delincuentes, mejor dicho. 2 kilos de arroz, por favor. ¿Lenguaje qué? Coloquial. Normal, como hablas normalmente. Como se supone que hablas normalmente. Volverán las oscuras golondrinas. Lengua literaria. Oye, a Pepe se le cae la baba por Lucy. Argot juvenil. Argot es como que propio de los jóvenes allí. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Dice, identifica el nivel de la lengua en los siguientes enunciados. Vamos a ver qué nivel es. Superestándar, estándar o subestándar. Ahora, aquí trabajamos ambos. Ustedes lo rellenan en su libro. Yo hago los impares y ustedes los pares. Eres la musa inspiradora de mis epístolas. Hablamos de literatura. ¿Cómo se llama ese nivel? Superestándar. 3. El verbo es el núcleo del predicado. Es normal. Estándar, coloquial. No estoy agregando términos un poco más sofisticados. La globalización no funcionará en países tercermundistas. También es estándar, pero esta vez ¿qué? Estándar culto. Van a colocar así. Si es un estándar, ustedes me colocan qué tipo de estándar. La 7. La jama está como cohete. Ya, subestándar. Dice, iremos al cine el domingo. Una conversación cualquiera. Estándar coloquial. Entrega la tarea de biología. Nuevamente, en estándar coloquial. La creatividad empresarial está ligada a los avances psicopedagógicos de los egresados. Superestándar, no, superestándar solamente si es términos científicos o literarios. Estándar culto. Préstame el baño para bajar de peso. Ya, superestándar. Muy bien, ahora vamos con las preguntas rumbo a la universidad. Yo los impares y ustedes las pares los marcan ahí en su libro nada más. Veamos. Un dialecto es, ¿qué dijimos? Que era una variación regional, diatópica, depende del lugar. Entonces, una variedad geográfica de la lengua, depende del lugar donde se empieza a hablar esta lengua. Ahora tenemos, señala el término más amplio. A ver, tengo habla, lenguaje, norma, dialecto, lengua. Lenguaje, ¿no es cierto? ¿El lenguaje qué tiene? A la lengua y el habla, los cuales se rigen por normas. Y dentro de estos, ¿qué hay? Dialectos. El lenguaje es lo más amplio. Eso está chévere. El término subrayado pertenece a ¿qué? A una jerga juvenil. No creo que tu abuelito diga está chévere, ¿no es cierto? Usualmente los jóvenes lo utilizan. Veamos. 7. El inglés australiano, el inglés británico, el inglés estadounidense, el inglés irlandés todos tienen que, como en común, la lengua, el inglés, ¿no es cierto? Pero en cada uno de estos países se habla de diferente manera el inglés. Entonces, ¿cómo se llama esa variedad de la lengua? Dialectos. El interlecto vendría a ser la intromisión de una lengua en el uso de otra segunda lengua. ¿Qué quiere decir? Cuando tú estés aprendiendo, por ejemplo, el inglés, quieres aprender el inglés, tu lengua materna muchas veces te va a hacer confundir porque tú estás acostumbrado a algo, mientras que esa lengua tiene otras normas, ¿no es cierto? Otro tipo de escritura. Entonces, como que tu lengua madre va a interferir a que tú aprendas una segunda lengua. ¿Cuál es la afirmación correcta? Veamos, el castellano es una lengua más perfecta que el quechua. No existe una lengua más que otra, todas son iguales. ¿El castellano, el quechua y el aymara son dialectos? No. ¿El quechua y el aymara son dialectos? No. Recordemos que nuestro país reconoce el quechua y el aymara como lenguas oficiales. ¿El quechua es una lengua y el aymara es un dialecto? No, acabamos de decir, todas las lenguas aborígenes de nuestro país son consideradas lenguas. ¿El castellano es una lengua y el quechua también es una lengua? Esa es nuestra respuesta correcta. 13. El español es una lengua y el quechua es una lengua también. El lenguaje humano, según Martínez, presenta dos articulaciones. La segunda articulación se encuentra conformada por, la primera articulación eran los llamados morfemas y la segunda fonemas, la biarticulación de Martínez, los cuales van a crear frases, van a crear palabras, van a crear oraciones, etc.
17. Que la lengua sea un sistema de elementos establecidos por acuerdo de una comunidad hablante con fines comunicativos significa que este es convencional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en nuestra comunidad hemos quedado que para poder definir al felino doméstico en nuestra casa utilizamos la palabra gato. En Estados Unidos, su comunidad quedó que el felino doméstico se lo van a denominar cat, ¿no es cierto? Entonces, según los lugares, cambia, ¿no es cierto? La escritura, cambia el significante, mientras que el significado no varía. En todos es felino doméstico, el gato, ¿no es cierto? Solamente que cambia la palabra, gato, para quechua mishi, para Estados Unidos cat, etcétera. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde al uso dialectal? Quiere decir la variación de una lengua. Del manual su casa me he prestado. Ese es lo pusimos como un ejemplo también, ¿no es cierto? Que era un tipo de dialecto, una variante del dialecto, sintáctica, que principalmente la gente de la selva utiliza esto, cambio de la oración. ¿Qué tal bronca la que se armó anoche? Este dialecto no es dialecto, esto viene a ser sociolecto, sería subestándar. Mi papá me compró un carro. ¿Hay variación allí? No hay variación, sería también sociolecto de nivel estándar. Tú ya tienes edad, mijito, para buscarte tu mujer. Aquí también estoy utilizando, por ejemplo, mayormente aquí asociamos esto a las personas que vienen de Chincha, ¿no es cierto? Se utilizan este tipo de jerga. Entonces, esto también lo vimos que como variante, ¿se acuerdan? En la variante del dialecto, en la parte morfológica, cuando no decimos ya pues, dicen ya pe, ya, ahí está. Entonces sería la 1 y la 4. Muy bien, no se olviden de desarrollar también la parte de la lectura, lo desarrollan en su libro nada más, ¿ya? Y marcan también y completan la parte de ejercicios de aplicación, todo en su libro, allí lo realizan.